Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Alfredo Ugalde Romero. Bienvenido a un episodio más de este programa, El Algoritmo de Alf. Ya sabes que aquí analizamos temas y noticias de inteligencia artificial desde un punto de vista ético-jurídico. En el programa del día de hoy vamos a revisar algunos desafíos de la propiedad intelectual frente a la IA. Y pues este tema se relaciona con los principios éticos aplicables a la IA, en específico el principio de responsabilidad, el principio de transparencia, el principio de explicabilidad y la rendición de cuentas. Esto implica garantizar que los sistemas de IA respeten los derechos de autor, las patentes y otros derechos de propiedad intelectual, promoviendo prácticas éticas en la creación y uso de contenidos generados por IA, en específico IA generativa. También se vincula con el principio de justicia, ya que busca equilibrar los derechos de los creadores, los humanos, los seres humanos, y las implicaciones legales del uso de este tipo de tecnologías que puedan replicar, modificar o, si le podemos llamar así, crear obras protegidas o si estas obras son sujetas a ser protegidas por la propiedad intelectual. Entonces, como lo sabemos, en la última década, la IA ha avanzado de forma exponencial, transformando las modalidades creativas y artísticas relacionadas con la creación, ejecución y producción y comercialización de contenidos protegidos por la propiedad intelectual. La interacción entre la IA y la propiedad intelectual, me voy a referir a la propiedad intelectual como PI, abarca tres áreas claves. La primera es la protección de los programas y bases de datos que sustentan estos sistemas. En el episodio pasado ya hablaba yo sobre este tema que algunos le llaman secreto comercial. Entonces, la primera es la protección de los programas y bases de datos que sustentan estos sistemas de IA. La segunda es la generación de obras creativas que compiten con los mercados tradicionales de PI. Y, en un tercer punto, el uso de datos frecuentemente protegidos para entrenar los sistemas de IA. Entonces, la relación entre la IA y la PI plantea interrogantes sobre la atribución de derechos y la equidad en el uso de datos. Los sistemas de IA no solo transforman el panorama creativo al generar obras comparables con las humanas, sino que también desafían el marco legal existente tanto a nivel nacional como internacional. Esto, evidentemente, en México impulsa la necesidad de revisar el marco legal aplicable a la API, en específico la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el reglamento de la Ley Federal de Derecho de Autor y el reglamento de la Ley de Propiedad Industrial para equilibrar la innovación tecnológica, pero al mismo tiempo tener una protección de los derechos de los creadores originales. Y un ejemplo destacado es el proyecto de Next Rembrandt. Básicamente, miren acá, si están viendo en pantalla, acá tenemos la obra. Miren, es esta. Si la puedo hacer más grande, bueno, así se llama. Así se llama la obra, The Next Rembrandt. Entonces, básicamente, una IA fue utilizada con datos de 346 pinturas del artista holandés, analizadas pues meticulosamente. El resultado fue la obra creada que les mostré. Si están viendo esto, si están escuchando esto en audio, les recomiendo que vayan a ver el video en YouTube. Me pueden encontrar como Juan Alfredo Ugalde Romero o pueden buscar así el programa El Algoritmo de Alf. Entonces,
El resultado fue una obra creada con técnicas avanzadas de IA que imitó el estilo del pintor Rembrandt. Este proyecto requirió más de 18 meses de trabajo colaborativo entre científicos, ingenieros, programadores y diseñadores, quienes desarrollaron un programa capaz de interpretar y sintetizar las características artísticas de Rembrandt a partir de una base de datos detallada y sofisticada de algoritmos. Este caso, ¿sí?, de Next Rembrandt ilustra cómo la IA puede colaborar con la creatividad humana al generar obras que reinterpreten estilos artísticos. Aquí surgen también dudas, ¿sí?, porque es reinterpretar, copiar, plagiar. Entonces, este proyecto, este caso, demuestra el potencial de la IA no solo como una herramienta técnica, sino como un medio para explorar nuevas fronteras en el arte. ¿Sí? Ahora surgen otras preguntas. ¿Quién puede ser considerado el autor de The Next Rembrandt? ¿Sí? Este caso, lo vuelvo a mencionar, plantea interrogantes sobre si esta obra entra dentro del marco de protección de la API y las autorizaciones necesarias para su desarrollo. Además, este proyecto puede verse como un ejemplo limitado del uso de la IA, ya que se trata de un sistema específico diseñado para un objetivo concreto. Con la intervención activa de un equipo humano y empresarial, ¿sí?, recursos humanos, recursos económicos, ¿no?, y por supuesto recursos tecnológicos. Aquí hay un autor que se llama Cerrillo Martínez, el que nos menciona que deben analizarse estos aspectos, ¿sí?, que estamos revisando ahorita, deben analizarse en relación con las figuras tradicionales de la API como obras colaborativas, bases de datos o programas de ordenador. El hecho de instruir, ¿no?, de darle un prompt a la IA, ¿no?, el hecho de instruir a una máquina para que cree un lienzo con características específicas, como un hombre blanco de mediana edad con sombrero y mirando hacia la derecha, como en la imagen que les mostré, no es suficiente para establecer autoría sobre la obra resultante. Este tipo de intervención se limita a dirigir parámetros generales del proceso creativo sin que exista una contribución personal o significativa que aporte originalidad. La autoría implica un nivel más profundo de involucramiento artístico, algo que no se cumple al limitarse a unas instrucciones predefinidas y depender de la ejecución de un sistema de IA. La IA puede generar resultados con mínima o nula intervención humana. Ya lo hemos visto aquí, el aprendizaje automático. Más allá del diseño inicial del sistema, lo que dificulta su encuadre en el régimen actual de PI. En proyectos como el que les mostré, como el de Next Rembrandt, la IA utilizó obras de dominio público, evitando desafíos legales asociados al entrenamiento con obras protegidas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los sistemas de IA se entrenan con obras y datos protegidos, lo que presenta un conflicto en el derecho exclusivo de los titulares de autorizar o prohibir su uso, limitando así el desarrollo de la IA. Según el informe de la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, sobre inteligencia artificial del año 2019, los sistemas de IA son definidos como máquinas capaces de realizar tareas humanas con poca o ninguna intervención. El informe hace una distinción entre IA débil, ¿no?, la famosa Narrow AI, diseñada para tareas específicas, como en las artes y la creación de propiedad intelectual, ¿no?, que básicamente es la inteligencia artificial generativa. Ya les he mencionado que existen muchas divisiones o muchas clasificaciones de inteligencia artificial,
de acuerdo a su funcionalidad, de acuerdo a su operación lógica matemática, de acuerdo a los objetivos que persigue, ¿no? De acuerdo a incluso la manera en cómo está estructurada los diversos algoritmos que tiene. Entonces, tenemos a la Narrow AI y, por otra parte, a la Strong AI, según la OMPI, ¿no? Y la IA general, pues, es la que en algún momento va a ser capaz de ejecutar cualquier tarea que realice el cerebro humano, incluyendo la creación, interpretación y ejecución de actividades con un nivel de autonomía similar al ser humano. Y por supuesto, esto plantea preguntas sobre la autoría, los derechos y la regulación necesaria para equilibrar el progreso tecnológico con la protección de las creaciones humanas. La mayoría de los sistemas de IA se integran al marco de la propiedad intelectual mediante su clasificación como programas de ordenador o bases de datos. Sin embargo, surgen cuestiones legales sobre cómo aplicar los conceptos de originalidad y autoría a los resultados generados por estos sistemas. Estas interrogantes dependen del grado de intervención humana en el proceso creativo y de cómo la IA actúa como herramienta auxiliar. Además, emerge un debate legal. ¿Deberían protegerse las obras creadas artificialmente bajo el régimen de propiedad intelectual? En 2016, Sony desarrolló Flow Machines, un sistema de IA diseñado para componer música, utilizando canciones de los Beatles como base. Este sistema creó Daddy's Car, una composición que posteriormente fue complementada con letra por Benoit Carré y Pachet. Aunque recibió críticas por su calidad, más allá de los juicios sobre su valor artístico, el proyecto se presenta como un asistente para estimular la creatividad musical en los procesos de composición. Este enfoque refleja un cambio en el proceso creativo, donde la tecnología complementa, pero no sustituye el talento humano. Además, en la industria musical contemporánea se han adoptado programas avanzados de computadora, como por ejemplo el Autotune, para perfeccionar la voz de los cantantes, afinándola y corrigiendo imperfecciones. Esto destaca cómo la IA no solo asiste en la creación, sino también en la mejora de la calidad técnica de las producciones artísticas. Otros sistemas de IA han facilitado innovaciones creativas, como las canciones folk generadas por el profesor Bob Storm, basadas en música tradicional británica e irlandesa, o las actuaciones del pianista Danilo Rea, quien, gracias a un sistema de IA, realiza ensambles virtuales de jazz que aprenden de su estilo e improvisan acompañamientos en tiempo real. Estas tecnologías emergen como herramientas que expanden la posibilidad de expresión artística, ayudando en la creación e interpretación sin comprometer el valor ni la protección de los derechos de los creadores originales. Más que sustituir al artista, la IA se posiciona como una herramienta que amplía los límites de la creatividad humana, permitiendo explorar estilos y técnicas que enriquecen las experiencias artísticas tradicionales. Este desarrollo plantea reflexiones sobre cómo valorar y proteger las obras generadas en colaboración entre humanos e IA generativa. Ahora, por otra parte, los conceptos tradicionales de obra y autor destacan la importancia del proceso creativo por encima del resultado final. La protección de una obra se fundamenta en su originalidad y en ser fruto de la aportación intelectual de su creador, sin depender de su valor estético o económico. El concepto autoría implica tanto la concepción como la ejecución de la obra, donde la concepción requiere un nivel mínimo de creatividad y detalle, diferenciándose
de una simple idea para constituirse como una expresión concreta y desarrollada. Entonces, por otro lado, la ejecución de una obra debe implicar creatividad, ya que una contribución técnica, por compleja y valioso que sea, no basta para atribuir la condición de autor. Tanto la autoría como la coautoría requieren una participación creativa. Si los elementos expresivos de una obra generada por un sistema de IA derivan principalmente del creador del sistema y no del usuario, resultaría razonable considerar al desarrollador del sistema como el autor y titular de los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados. Entonces, es importante, ¿no?, la distinción entre creatividad humana involucrada en el diseño del sistema de IA y la interacción del usuario con este. Es necesario debatir si los desarrolladores de los sistemas de IA deben ser reconocidos como titulares de los derechos sobre los resultados, ya que esto podría afectar tanto la motivación para innovar como las expectativas de los usuarios en su capacidad creativa asistida por la tecnología. La IA también impacta a los artistas y ejecutantes mediante tecnologías como Deep Voice, capaz de replicar una voz con solo 30 minutos de grabación. Los artistas pueden decidir si permiten el uso de su voz para este fin, ¿no?, en específico los músicos, ¿no? Los derechos sobre la voz clonada pueden resolverse mediante acuerdos contractuales, estableciendo compensaciones económicas para el creador de la tecnología y el artista. Este último puede mantener el control sobre cómo se explota la clonación de su voz, asegurando su participación activa en las decisiones sobre su uso. Otro ejemplo relevante en este contexto se dio en el año 2023. Recordarán ustedes que hubo una huelga de actores y guionistas en Hollywood. Esto marcó un hito en la industria del entretenimiento, evidenciando que existen tensiones significativas entre sindicatos, estudios y plataformas de streaming. Una de las principales demandas fue la regulación del uso de tecnologías de IA, ¿no?, como la clonación IA generativa, ¿no?, para clonar texto, voz, imagen y video. Y su impacto en los derechos laborales y creativos de los actores y escritores de guiones. Las tecnologías han sido herramientas esenciales para la creación artística y la interpretación, pero el uso de máquinas, en específico sistemas de IA, ¿no?, o robots con inteligencia artificial, no disminuye la autoría de quien las emplea, como un pianista que utiliza su instrumento o un compositor que trabaja con una computadora. Sin embargo, para que una obra exista, debe surgir de elecciones libres y creativas de una persona. Las máquinas, al carecer de personalidad y capacidad para expresar una impronta individual, no pueden ser consideradas autoras ni conferir personalidad a las obras que generan. Eso también es un buen estudio en esta nueva rama del derecho, que es el derecho de los robots. Te invito a que escuches ese episodio. Abordamos el tema de la personalidad jurídica en las máquinas con inteligencia artificial. Lo puedes encontrar en mi canal de YouTube, Juan Alfredo Ugalde Romero. Y también está en el podcast Hambre de Éxito. Entonces, en México se propone crear algún tipo, ¿no?, de licencia específica para regular el uso de IA generativa, asegurando los derechos sobre la identidad digital. Por otra parte, el convenio de Berna, los tratados de la OMPI sobre Internet y las directivas de la Unión Europea en derechos de autor muestran su capacidad para adaptarse a los avances tecnológicos. Según la ley Amara, el metaverso presentará desafíos inéditos para la API, que no se podrán prever ni regular adecuadamente
hasta entender su estructura definitiva. Una sobreregulación prematura podría generar retrocesos o normativas ineficaces, dejando la adaptación como una solución más adecuada ante estas innovaciones. La regulación de este entorno emergente debe abordarse con cautela para evitar normas prematuras que puedan limitar la innovación o resultar vacías de contenido. Pero sí se tiene que limitar. Y esto va a frenar el avance tecnológico. Pero este freno al avance tecnológico va a hacer una protección a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues se tiene que hacer, aunque se frene el avance tecnológico. Entonces, las leyes, ya lo sabemos, son herramientas diseñadas para facilitar la convivencia social, prevenir conflictos y armonizar intereses opuestos. Aunque no es posible prever completamente los desafíos en un entorno virtual emergente, las leyes deben ser aprovechadas, las leyes que existen deben ser aprovechadas como referencia, valorando su utilidad sin descartarlas ni descalificarlas de manera prematura. Ahora, estamos avanzando hacia una versión más inmersiva en Internet, ¿no? El surgimiento de la Web 3.0, ¿no? Gracias a dispositivos como ustedes ya las han visto, estoy seguro, las gafas, ¿no? Los lentes, o digámoslo así, los cascos, MetaQuest 3, ¿no? Los PlayStation VR 2, los Apple Vision Pro, ¿no? Una vez que se popularicen, ¿no? Porque esto está en etapas iniciales, pero una vez que se democraticen, no quiero usar democraticen, una vez que se popularicen, transformarán la manera en cómo los usuarios domésticos e incluso los profesionales interactuamos con contenidos como obras audiovisuales, software, música, videos, ¿no? Obras audiovisuales son esas, y bases de datos, ¿no? Estas innovaciones representarán nuestras formas de disfrutar contenidos que seguirán requiriendo en la mayoría de los casos la autorización explícita de los titulares de derechos para su reproducción y comunicación pública. Un ámbito interesante es los deportes, ¿no? Una experiencia inmersiva para estar viendo fútbol, básquetbol, la NFL, etcétera, en donde tú adquieras un tipo de ticket para no estar físicamente en el estadio, ¿no? Que por cierto, en mi canal de YouTube también tengo un video, sí, que creo que es de los más vistos en mi canal de YouTube, sobre el gol de Chucky Lozano en el Mundial, en el Mundial antepasado. ¿Sí? Ahí básicamente yo grabé la pantalla de una experiencia inmersiva. Me ponían yo atrás de la portería, jugó contra Alemania, sí, es México-Alemania. Me ponía yo atrás de la portería e iba moviendo yo, a ver, miren, vamos a ver si lo puedo poner acá. Es de los primeros. Miren, si aquí está, gol del Chucky Lozano, junio del 2018. Miren, si están viendo el video, yo me estoy colocando atrás de él, a ver si no me quitan el video en YouTube, ¿no? Pero bueno, este video, porque el otro ya, miren, me estoy colocando atrás con un tipo de gafas especiales, pero yo no estoy en el estadio, o sea, esto lo hice a través de realidad virtual. ¿Ven? Entonces, el futuro de los deportes va a ser este. Si tú no tienes el dinero para ir al mundial y pagar un boleto de 200,000 pesos, que por cierto ya en el 2026 sabemos que va a ser el mundial en México, va a ser el mundial más caro de la historia. Si tú no tienes la economía, pues vas a poder contratar este tipo de experiencias inmersivas. Entonces, ciertas cuestiones como la IA generativa han comenzado a transformar de manera significativa, ¿no?
pues el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Esta tecnología también utilizada en la industria de los videojuegos, porque es otro punto importante. La industria de los videojuegos con la inteligencia artificial está teniendo un cambio revolucionario, significativo. Desde tú poder jugar, miren, yo me acuerdo, y si tú eres fan de los videojuegos, así como yo me acuerdo que hace unos años, para jugar, sí o sí, para jugar algún videojuego, debías de tener una consola. Llámese Xbox, llámese PlayStation, llámese Nintendo, ¿no? O una PC, una computadora. Debías de tener una consola, y las consolas, ¿te acuerdan, no? El primer Xbox era de este tamaño, ¿no? Estaba grande, estaba bien pesado. Y debías de tener una consola, pues, por el poder de procesamiento que tenían, pues, que es la tecnología, ¿no? Y actualmente ya no es necesario tener una consola para jugar. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el cloud computing, ¿no? En los videojuegos. Entonces, el videojuego ya no se procesa dentro de la consola en específico. Si tú tienes un celular, si tú tienes desde un Roku, ¿no? Un Roku de estos dispositivos, o o una pantalla inteligente, o cualquier computadora que tengas, no es necesario que esta computadora tenga un chip potente. Tú puedes contratar un servicio de cloud, por ejemplo, Xbox Cloud Gaming, y el videojuego ya se corre en la nube. Ya no es necesario tener un chip súper potente. Entonces, la pantalla nada más sirve como, exactamente eso, como una pantalla, como un reflejo. Esto a mí se me hace algo muy sorprendente, innovador, porque antes la única manera de jugar un videojuego era tener consola. Y si no tenías consola, no podías jugar. Entonces, ahorita ya cualquier celular sirve como una consola de videojuegos, ¿sí? Y lo vuelvo a repetir, no por el chip que tiene el celular o la computadora, sino porque ya los juegos se corren en la nube. Entonces, esta tecnología, lo vuelvo a decir, se utiliza en la industria de los videojuegos para crear objetos tridimensionales, ¿no? Lo que ha llevado a reevaluar la negación previa de protección para contenidos generados por IA. En escenarios donde una persona dirige el proceso creativo, aunque participe la IA generativa, es posible considerar que el resultado sea una obra sujeta a protección bajo los derechos de propiedad intelectual. El desafío principal radica en demostrar que un individuo participa activamente en el proceso creativo, visualizando una obra y utilizando herramientas digitales para materializarla. Aunque este tipo de prueba no es nuevo en derechos de autor, donde el enfoque es antiformalista, la trazabilidad de las acciones en sistemas informáticos simplifica esta tarea. Los registros digitales permiten evidenciar las etapas intermedias del proceso creativo, algo que puede resultar más difícil, en contextos donde existe un historial verificable de las actividades realizadas. En conclusión, las herramientas de IA han revolucionado el panorama creativo, artístico y tecnológico, ¿sí? Cuestionando conceptos fundamentales como la autoría y los derechos de propiedad intelectual. Aunque inicialmente se excluyó la protección legal de las obras generadas con IA, están existiendo controversias, como por ejemplo ahorita yo les voy a mostrar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Miren, es esta. Es el amparo directo 6 diagonal 2025. ¿Sí? Ahí, vamos a ponerlo otra vez. Les recomiendo mucho que vayan a leer esta sentencia, ¿no? El ciudadano Gerald García Báez, que por cierto es un abogado experto en inteligencia artificial, promovió un juicio de amparo. Básicamente, bueno, miren, si les interesa, es esta, ¿no? Amparo directo 6 diagonal 2025. Básicamente, él quiso registrar
bajo la protección de la API en México. Un avatar que creó con un sistema de IA. Y pues la corte lo negó, ¿no? Ahora, si no voy a entrar en detalles, les recomiendo mucho ir a leer esa resolución porque está muy interesante. Pero en algún momento esto va a ir evolucionando y van a existir más controversias, ¿no? Entonces, se ha reconocido, ¿no?, en algunos casos la posibilidad de otorgar derechos en procesos creativos dirigidos por humanos con el apoyo de estas herramientas. Sin embargo, la proliferación de estos sistemas, ¿no?, plantea un reto ético y un reto jurídico que requieren normativas adaptativas y específicas, ¿sí? Entonces, en cuanto a la legislación mexicana, yo, Juan Alfredo Galde Romero, propongo incluir en la Ley Federal del Derecho de Autor una definición que contemple obras creadas con asistencia de IA, siempre que exista intervención creativa humana demostrable. En segundo lugar, propongo implementar la regulación del uso de voces, imágenes, videos y características personales creadas con IA, estableciendo contratos claros sobre derechos y remuneraciones. Tercer punto, propongo obligar a los desarrolladores de IA a proporcionar registros verificables y trazables, ¿no?, del proceso creativo para facilitar pruebas de autoría, ¿no? Esto va de la mano con los principios éticos de transparencia, explicabilidad y rendición de cuentas. En cuarto punto, propongo introducir sanciones para el uso no autorizado de obras creadas por IA. Y por último también propongo ofrecer incentivos fiscales a las empresas que promuevan buenas prácticas en derechos de propiedad intelectual relacionadas con el uso de inteligencia artificial. Pues el día de hoy revisamos un tema sumamente relevante para el derecho internacional y el derecho en el país. Te invito a escuchar los demás episodios de este programa, El algoritmo de Alf. Ya vamos por el episodio número 15 más o menos. También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Juan Alfredo Ugalde. Y también te invito a que escuches el podcast Hambre de Éxito, que es sobre habilidades sociales. Ahí ya vamos a llegar al episodio número 100. Ya sabes que yo soy Juan Alfredo Ugalde Romero. Muchas gracias por escucharme. Saludos.